Has venido aquí, porque algo profundo ha despertado en ti, quizás una inquietud inexplicable, quizás la sensación de llevar un peso invisible que nadie ve pero que consume tu energía. Quizás escuchaste la palabra empatía y sentiste una conexión, una resonancia misteriosa, como si estas palabras te hablaran directamente al corazón. Pero cuidado, lo que estás a punto de escuchar no es una invitación al consuelo, ni una celebración de la amabilidad superficial. Es un llamado a confrontar una realidad antigua, oscura y poderosa, que se esconde bajo lo que el mundo moderno llama sentimientos. La empatía que crees conocer es solo la superficie. Bajo ella yace un abismo que pocos se atreven a explorar. Un empático no es simplemente alguien que siente con ternura lo que otros sienten. El verdadero empático es un canal psíquico, un pararrayos por donde fluyen las energías inconscientes del mundo. Sin embargo, este don puede ser una maldición. La empatía popularizada se ha destilado, debilitado, transformado en una caricatura superficial y superficial, mientras que su verdadera esencia permanece profunda y oscura. Un empático carga con sombras que no le pertenecen, absorbe un dolor ajeno y a menudo ni siquiera lo sabe. Es vulnerable a las corrientes arquetípicas que fluyen invisibles en la vida de los demás, fuerzas ancestrales, patrones antiguos que moldean la psique humana en sus profundidades. Imagina a un antiguo sanador, arrodillado en un campo durante una feroz tormenta, vomitando sangre no porque su cuerpo esté enfermo, sino porque la tierra está enferma. Este es el empático, un transmutador que lleva cargas que nunca pidió, y si no despierta este rol, será consumido por él. Vi en un sueño a una mujer en un puente sin ojos, con las manos extendidas, temblando entre pedir ayuda y rechazar lo que venía del abismo. En el fondo voces gritaban, de desesperación, anhelo, confusión. Las sentía todas, como heridas abiertas en su cuerpo. Esta mujer es la imagen del empático, ciego a la fuente de su dolor, incapaz de distinguir dónde termina el otro y dónde comienza ella. Ser empático es como ser una esponja psíquica, pero nadie te enseñó a exprimirte, a limpiar lo que absorbes. Y el inconsciente, esa fuerza caótica y sagrada, no tiene brújula moral. Cuando abres tu corazón al sufrimiento ajeno, consciente o inconscientemente, invitas a la oscuridad de la sombra ajena, ese lado rechazado, no amado y temido que muchos cargan y dejan a la deriva. Hay historias antiguas que nos advierten sobre esto. Un joven soñador africano, que escuchó a los espíritus sin nombre en el bosque, sintió oleadas de terror y tristeza que no eran suyas, y reaccionó llorando, temblando y riendo sin razón. La tribu temió que estuviera poseído, pero el anciano no expulsó a los espíritus, le enseñó a nombrarlos, a dialogar con ellos. Esta es la lección. Un empático sin discernimiento se convierte en un patio de recreo de sombras rechazadas. Un empático que nombra su carga camina hacia la alquimia del alma. La empatía puede ser una posesión sutil. El inconsciente es un embaucador que no siempre se revela con cuernos y fuego. A veces se disfraza de una compasión abrumadora que te ahoga, una necesidad insaciable de ayudar que destruye tus límites o un amor que confunde tu cuerpo con la tumba del dolor ajeno. He visto a empáticos enamorarse de quienes los destruyen, no por debilidad, sino porque sus propias heridas han sido seducidas por las del otro. Se convierten en cuidadores, salvadores, esponjas silenciosas, pero esta es una unión oscura. El sanador se convierte en el herido, la luz en sombra y el alma se pierde en el laberinto del otro. Si eres empático, debes saber que tu don es psíquico y arquetípico. Percibes no solo sentimientos, sino también el linaje, los dioses olvidados, las vidas no vividas que habitan en quienes se cruzan en tu camino. Si no has entrado en contacto con tu propio inconsciente, si no has atravesado los laberintos de tu ser profundo, te sentirás abrumado. La espiritualidad puede romantizar esta sensibilidad, pero el alma lo sabe, no hay don sin sombra, y la empatía es una invitación a que lo oculto salga a la superficie. Cuando la ira reprimida de una persona choca con un empático inconsciente, se propaga como fuego sobre madera seca, encendiendo su cuerpo y mente, sin que sepa la razón de su malestar.
Una vez vi a una mujer que lloraba sin cesar al entrar a la oficina, sin palabras, cargando con el dolor inconmovible de su linaje femenino, un peso ancestral que la convertía en un recipiente para un dolor que no era solo suyo. Los empáticos, si no definen sus límites, se ahogarán en los fantasmas ajenos. El don requiere estructura, la fuerza para contener el fuego, o éste los consumirá. En un sueño, un hombre caminaba a través de una catedral de espejos, viendo los rostros de seres queridos sufriendo, sin saber cuál era el suyo. Gritó por su identidad, pero los espejos solo reflejaban su dolor. Así es el empático perdido, que se olvida de sí mismo en el dolor ajeno. Si te reconoces, pregúntate, ¿qué has trabajado para conocerte? No con palabras vacías, sino en la oscura confrontación contigo mismo. Te has enfrentado a tu sombra, has visto las partes de ti que usan la empatía para sentirse necesario, incluso sagrado. Has reconocido el oscuro placer de ser el único que comprende el sufrimiento ajeno, porque los empáticos también cargan con una sombra. A menudo, ayudar a los demás implica evitar el autodescubrimiento. Soportar el sufrimiento ajeno es más cómodo que el silencio propio. La empatía no es la salvación, es un umbral que debe cruzarse con sabiduría. Aprende el arte de los límites, no muros fríos, sino membranas que disciernan. Te siento, pero no me convierto en ti. Veo tu herida, pero no la guardo en mí. Ofrezco presencia, no posesión. Este es el verdadero objetivo, presenciar sin absorber. La mayor tragedia del empático es perderse en el sufrimiento ajeno, volverse invisible para sí mismo. Esto ocurre en relaciones donde uno carga con las emociones del otro como un sirviente no remunerado, en familias donde el niño sensible controla toda la atención, en profesionales que confunden compasión con codependencia. Este estado es una posesión arquetípica. El empático desarraigado se convierte en una marioneta del arquetipo del sanador herido, Quirón, quien exige el sufrimiento como prueba de valía. El empático cree haber nacido para sufrir junto a otros, para ser un mártir, una distorsión del verdadero proceso de sanación. Los arquetipos son fuerzas vivas ancestrales que actúan en tu nombre. Cuando sientas la necesidad de ayudar, el agotamiento tras entrar en una habitación o la euforia de sentirte necesitado, detente. No son solo tus emociones, sino también las voces arquetípicas del Salvador, el mártir, la madre o el seductor las que pueden abrumarte. Las marionetas no se individualizan, solo actúan. El empático debe iniciar la separación sagrada, no desde el amor sino desde la fusión, no desde la presencia, sino desde el enredo. Es afrontar el dolor del otro y decir, no te abandonaré, pero no sangraré por ti. Sentarse a su lado, pero sin convertirse en un océano de su sufrimiento, con un corazón y una columna vertebral firmes. En un sueño, vi un bosque ancestral con raíces profundas, un pozo sin fondo en su centro, donde los empáticos lloraban, intentando sacar sus sombras a la luz, pero el pozo es infinito, y sus lágrimas lo alimentan. El precio de la empatía compulsiva, que alimenta lo que anhela ser sanado. No todas las almas buscan sanación, no todo el sufrimiento busca consuelo. Los empáticos que confunden el don con la obligación, pasan la vida intentando salvar a quienes no quieren ser salvados, y se hunden con ellos. Pregúntate, ¿tu empatía libera o aprisiona? ¿Honra el camino del otro o lo viola con control? ¿Se ha convertido el cariño en moneda corriente? ¿Se ha convertido la sensibilidad en poder? Reflexiona. ¿Dónde se ha convertido tu don en una máscara? ¿Dónde has confundido conexión con obligación? ¿Dónde se ha vuelto esencial evitar la soledad? Esto es integración. La verdadera empatía no absorbe el dolor, sino que da testimonio sin perder su esencia. Está en el fuego del sufrimiento ajeno, pero permanece íntegra, no por desapego, sino por arraigo en uno mismo. Este yo es totalidad, luz y sombra, instinto e historia, presente y futuro. Enraizado, el empático se convierte en fuente de compasión, no de sacrificio, sino de fortaleza. El camino requiere encontrar las partes que aman ser necesitadas, que temen el abandono hasta el punto de fusionarse, que confunden intimidad con posesión,
Estrategias de supervivencia nacidas de un profundo dolor. Muchos empáticos emergen del trauma. Niños que aprendieron a interpretar los estados de ánimo para evitar la ira. Niños hipersensibles a la tristeza materna, para apaciguarla con chistes. Estos dones, nacidos del miedo, necesitan ser purificados. Pregúntate, ¿quién era yo antes de que el mundo me pidiera sentir por los demás? ¿Qué parte de mí cree que el amor duele? ¿Qué sería de mí si no absorbiera el dolor ajeno? ¿Seguiría siendo amado? Estas preguntas son puertas a la iniciación. Aquí el empático se enfrenta a la prueba: sentir y permanecer completo, abrir el corazón y mantener la columna vertebral, amar sin sangrar, ayudar sin vaciarse, ver el sufrimiento sin que lo defina. No es desapego, es maestría. Imagina a una mujer ante un incendio, en medio de una tormenta de voces y vientos, visiones de dolor e injusticia. No tiembla, baja su cuenco de lágrimas al suelo y susurra: te siento pero no soy tú. Y la tormenta se calma, no porque la haya absorbido, sino porque ha dejado de resistirse a su propia soberanía. Este es el verdadero empático, no una esponja, no un mártir, sino un místico, no un salvador sino un espejo. Cuanto más profundo es el camino, más nos adentramos en el reino de los sueños, donde la verdad del don se revela desnuda, simbólica, alquímica. Este es el viaje del empático: valentía, discernimiento, vigilancia. La libertad nace de la conciencia, la maestría y el equilibrio entre sentir y permanecer íntegro, iluminando sin agotarse, amando sin perderse, siendo la presencia que transforma el dolor en sabiduría. Una vez que comprendemos la profundidad del peso del don del empático, es crucial reconocer que este viaje no puede emprenderse sin conciencia. El empático, sin la luz del autoconocimiento, está constantemente a merced de fuerzas que escapan a su control, fuerzas ancestrales, emocionales y energéticas que se entrelazan dentro y fuera de él, moldeando su experiencia sin que sea consciente. La falta de esta conciencia abre la puerta al agotamiento, la pérdida de identidad y, a menudo, a un profundo sufrimiento. Ser empático es más que un don o una sensibilidad agudizada. Es una llamada a la alquimia interior. Esto significa aprender a distinguir lo propio de lo ajeno, comprender los límites de tu cuerpo y alma, y sobre todo, desarrollar una vigilancia amorosa sobre tus propias emociones y energías. Esta vigilancia no es una armadura fría que te aísla del mundo, sino un sistema vivo que filtra lo que debe aceptarse y lo que debe devolverse al universo. Sin este marco, los empáticos pueden perderse en los laberintos de la proyección y la absorción emocional. Pueden confundir su compasión con codependencia, su deseo de ayudar con una trampa para su propio sufrimiento. La línea entre el cuidado genuino y la modestia es delgada, y muchos empáticos caminan por esta peligrosa cuerda floja sin apoyo ni guía. Imagina por un momento estar en una habitación donde todas las emociones, el dolor, las ansiedades y las sombras de quienes te rodean te golpean como olas incontrolables. Sin un ancla sólida, estas olas te alejan de ti mismo, te diluyen y te hacen olvidar quién eres. Es como un barco sin timón, perdido en un mar tempestuoso. Por lo tanto, el empático debe construir su propio timón, una conexión profunda con su ser interior que le permita navegar estas aguas turbulentas con confianza y sabiduría. Esta construcción comienza con la conciencia de tu propio cuerpo y mente, escuchando sus mensajes, respetando tus límites y cuidando tu energía como si fuera un tesoro preciado. Sin esto no hay forma de soportar el peso que llevas ni de proteger tu alma de las sombras que intenta transmutar. El autocuidado no es egoísmo, es supervivencia. Otro paso fundamental es aprender a decir no, no a los demás con hostilidad, sino al universo con firmeza y amor. Saber cuándo retirarse, cuándo callar, cuándo retirarse para recuperarse. El empático no es un depósito infinito de energía. Necesita recargarse constantemente para seguir sirviendo de canal sin perder el rumbo. Y también se necesita un diálogo interno honesto y valiente. El empático debe afrontar no solo las sombras externas que absorbe, sino también las suyas propias. Es necesario ahondar en la oscuridad personal para sacar a la luz lo que aún no se ha integrado.
Es necesario afrontar los propios miedos, heridas, deseos y limitaciones. Es una tarea ardua, pero esencial para evitar que el empático se convierta en víctima de los arquetipos que lo habitan. Quizás pienses que esto es una carga demasiado pesada, pero este viaje no tiene por qué ser solitario. Existen caminos, técnicas y prácticas que ayudan a desarrollar esta conciencia y fuerza interior. La meditación, la escritura reflexiva, la terapia, la conexión con la naturaleza, todas son herramientas poderosas para que los empáticos aprendan a contener, transmutar y sobre todo a respetar su sensibilidad. Aquí en este espacio, queremos acompañarte en este camino. Si este mensaje te resuena, si lo que se revela resuena en tu alma, te invito a suscribirte al canal para que podamos continuar este viaje juntos. Suscríbete para recibir más contenido que iluminará el camino del empático, brindándote claridad, herramientas y reflexiones profundas que fortalecen el alma y expanden la conciencia. Recuerda, los empáticos no necesitan cargar con el mundo a cuestas, pero pueden convertirse en faros de luz que iluminan a sí mismos y a los demás con equilibrio y sabiduría. Al aprender a protegerte y comprenderte, abres espacio para que se manifieste tu verdadera fuerza, la que no se pierde en el dolor ajeno, sino que transforma el dolor en aprendizaje y la sensibilidad en poder. Quédate con nosotros, porque el camino del empático es desafiante e intenso, pero también lleno de belleza y crecimiento. No estás solo. Cada paso que das con conciencia es un paso hacia tu verdadera libertad y la plena manifestación de tu don. En el camino del empático, una de las mayores trampas es confundir su compasión y su don con una responsabilidad que no le corresponde. Es una responsabilidad que el alma lleva consigo, a menudo desde la infancia, como una herencia invisible. El empático se ve a sí mismo como un salvador, un sanador, alguien que debe estar siempre disponible, siempre presente, siempre absorbiendo el sufrimiento ajeno para no tener que enfrentarse a sus propias sombras. Pero esta postura, por noble que parezca, es una invitación silenciosa a la pérdida del yo. Al asumir esta responsabilidad, el empático se hunde en un círculo vicioso donde cuidar a los demás se convierte en una forma de escapar de sí mismo. Empieza a disolverse en las historias de los demás, olvidando su propio dolor y necesidades. La empatía, que debería ser un puente hacia la conexión, se convierte en una prisión, donde el empático es rehén de las emociones que lleva dentro. Porque, irónicamente, cuanto más da sin límites, más vacío y exhausto se siente, como si navegara en un mar infinito sin encontrar tierra firme. Aquí es donde la necesidad de discernimiento se vuelve urgente. Discernir no significa cerrar el corazón ni volverse indiferente. Significa crear un espacio sagrado dentro de uno mismo, un territorio donde el empático pueda distinguir claramente lo suyo de lo ajeno. Significa aprender a decir, con amor y firmeza, siento tu dolor pero no me corresponde a mí cargarlo. Esto no es un acto de egoísmo, sino de respeto a la propia alma. Es el gesto de quien sabe que solo puede ofrecer lo mejor de sí mismo cuando está completo, no roto. Este arte del discernimiento requiere práctica y valentía. Debes prestar atención a las señales sutiles que te envían tu cuerpo y tu mente. Esa sensación de cansancio que no desaparece, la irritabilidad que surge sin motivo aparente, la tristeza que te oprime el pecho incluso cuando todo parece estar bien. Estas son advertencias de tu ser que te indican que estás asimilando más de lo que puedes procesar. Ignorar estas señales es como caminar al borde de un precipicio sin mirar hacia abajo. Establecer límites saludables es la herramienta que moldea este discernimiento. Límites que no son muros defensivos, sino membranas porosas que protegen y al mismo tiempo, permiten el flujo consciente. Límites que dicen sí al autocuidado y no al sacrificio desenfrenado. Estos son los límites que permiten a los empáticos posicionarse en el mundo con autenticidad, sin perder su esencia, sin diluirse. Y para que estos límites sean efectivos, es esencial que se sustenten en un profundo trabajo interior. Los empáticos necesitan reconocer sus propias sombras, sus heridas sin sanar, sus miedos y su resistencia. Necesitan ahondar en su propia psique, confrontando los arquetipos que los habitan,
esos patrones ancestrales que influyen inconscientemente en sus emociones y comportamientos. Sin este viaje interior, los límites se vuelven frágiles, se rompen fácilmente, y el ciclo de absorción y agotamiento se repite. El viaje del empático, por lo tanto, es también un viaje de autodescubrimiento y profunda transformación. Se trata de aprender a ser tu propio guardián, de reconocer cuándo alejarse para protegerse y cuándo acercarse para conectar. Se trata de equilibrar dar y recibir, sentir y observar, cuidar a los demás y cuidarse a uno mismo. Este equilibrio no se logra de la noche a la mañana. Es un proceso continuo de prueba, error, aprendizaje y adaptación. Es normal sentirse culpable o asustado al establecer límites, especialmente si creciste creyendo que tu valor reside en ser indispensable para los demás. Pero es precisamente en este proceso de romper viejas creencias que los empáticos encuentran la verdadera libertad. Y esta libertad es un regalo no solo para ti, sino para todos los que conoces. Porque un empático equilibrado y consciente no solo protege su propia alma, sino que también ofrece al mundo un ejemplo de verdadera presencia, de amor maduro y compasivo, que no se pierde en el drama ajeno. Es esta presencia la que transforma las relaciones, la que sana sin herir, la que acoge sin sofocar. Es la fuerza silenciosa que ilumina sin quemar, que guía sin dominar, que ama sin perderse. Ser empático significa abrazar el poder de tu sensibilidad, no como una carga, sino como una fuente inagotable de sabiduría y conexión. En este camino, cada paso consciente es un acto de valentía y amor propio, porque aprender a cuidarte es el primer paso para cuidar verdaderamente a los demás, sin perderte. Es la alquimia sutil que transforma el sufrimiento en luz, la pesadez en ligereza, el caos en armonía. El viaje del empático consciente es una invitación para ti, que sientes esta llama interior, a despertar a tu verdadera naturaleza, no como una víctima de las emociones de los demás, sino como un sabio guardián de tu propio espacio sagrado. A medida que comienzas a comprender la profundidad y complejidad del don del empático, te das cuenta de que hay un salto esencial que dar de la empatía inconsciente a la empatía consciente. Esta evolución no es solo un cambio de comportamiento, es una transformación de la esencia misma de ser empático. La empatía consciente es un acto de presencia que trasciende simplemente sentir lo que siente el otro. Es la capacidad de estar con el dolor, el sufrimiento y la alegría de otra persona, sin perder la propia integridad, sin diluirse en el mar emocional que te rodea. Ser un empático consciente significa aprender a ser un observador delicado y atento. Empiezas a percibir las energías y emociones que te rodean, pero con una nueva cualidad de percepción, una que distingue, separa, acoge y devuelve. No se trata de cerrar el corazón ni de volverse indiferente. Se trata de establecer un espacio sagrado dentro de ti, donde lo tuyo permanece contigo y lo ajeno no invade tu alma. Esta práctica exige disciplina, autoconciencia y sobre todo amor propio. Cuando el empático está inconsciente, es como un jarrón roto que intenta contener demasiada agua, desbordándose, dejándose inundar y finalmente vaciándose por completo. Pero el empático consciente aprende a cuidar su propio jarrón, reforzando sus paredes, reparando grietas y respetando la cantidad de agua que puede contener sin reventar. Este cuidado es esencial para que el don de la empatía siga siendo una fuente de fortaleza y no de agotamiento. Para cultivar esta presencia consciente, los empáticos necesitan invertir en prácticas que los arraiguen en el aquí y ahora, en su propia realidad interior. La meditación, el silencio, el contacto con la naturaleza, la expresión artística o incluso el simple acto de respirar profundamente son herramientas poderosas. Ayudan a desconectarse de las corrientes invisibles que los extravían, ofreciéndoles un ancla firme para que puedan navegar las emociones de los demás sin perderse. Otro aspecto fundamental es reconocer los propios límites. El empático consciente sabe que sus recursos emocionales y energéticos son finitos, y que deben ser respetados con compasión. Aprende a decir no sin culpa ni miedo, entendiendo que protegerse no es egoísta,
sino un acto de amor que beneficia a todos. Este no es un acto de valentía e integridad, un gesto que establece límites saludables y permite al empático mantener su fuerza vital. Las relaciones del empático consciente reflejan esta madurez. Ya no se pierden en relaciones codependientes o tóxicas, donde dar es unilateral y agotador. En cambio, buscan conexiones que respeten la individualidad de cada persona, relaciones basadas en la reciprocidad, la honestidad y el crecimiento mutuo. La empatía consciente crea un espacio donde el amor puede florecer sin restricciones, donde el cuidado se comparte y donde la presencia del otro es un regalo, no una carga. Por supuesto, el camino hacia la empatía consciente está plagado de desafíos. Aún habrá momentos en que la compasión profunda se sienta como una llamada irresistible a rendirse ante el sufrimiento ajeno. Habrá ocasiones en que el empático sienta la urgencia de salvar, de soportar, de resolver, impulsos ancestrales arraigados en la sombra del alma. Pero es en estos momentos que la conciencia debe actuar, recordando que la verdadera ayuda comienza en el interior, con el mantenimiento de la propia integridad. Este recuerdo de la propia fuerza y centro actúa como escudo y luz, impide que el empático se ahogue en el sufrimiento ajeno, y lo guía hacia la práctica de la verdadera compasión, la que acompaña sin dominar, la que escucha sin sofocar, la que ama sin perderse. Es la compasión que respeta el proceso del otro, incluso cuando éste implica dolor y resistencia, sabiendo que el sufrimiento es parte inevitable de la transformación. Cuando el empático adopta esta postura, deja de ser una esponja para el mundo, para convertirse en un faro que ilumina el camino para sí mismo y para los demás. Su presencia se convierte en una fuerza estabilizadora, una energía que acoge y protege, fortalece e inspira. Es el lugar donde el dolor encuentra espacio para ser visto y sentido, pero no para dominar ni destruir. Si este camino comienza a revelarse ante ti, y si lo que comparto resuena en tu alma, te invito a reconocer la importancia de difundir esta sabiduría. Dale me gusta a este video, como un gesto simbólico de tu compromiso con tu camino y con el camino de todos los empáticos que buscan el equilibrio y la sanación. Al darle me gusta, ayudas a difundir este mensaje, permitiendo que más personas descubran este conocimiento transformador. La empatía consciente es la clave para transformar un don que podría ser una carga en una fuente inagotable de sabiduría, conexión y amor verdadero. Y al seguir este camino, estás construyendo una base sólida para tu alma, una base desde la que puedes caminar con firmeza, serenidad y autenticidad. Esta es una invitación para que sigas avanzando, aprendiendo a protegerte, respetarte y amarte profundamente. Solo así será posible experimentar la empatía no como sufrimiento, sino como una celebración de tu humanidad y la humanidad de los demás. Sé el faro que el mundo tanto necesita, iluminando con la luz del equilibrio y el amor consciente. La profundidad de la experiencia del empático reside no solo en su capacidad de percibir intensamente las emociones de los demás, sino también en la compleja relación que mantiene con su propia sombra interior. La sombra, este concepto fundamental en la psicología junguiana, representa el lugar donde residen todas las partes reprimidas, rechazadas o negadas de nuestro ser, las emociones que no queremos reconocer, los deseos que consideramos inaceptables, los aspectos de nuestra personalidad que intentamos ocultar incluso a nosotros mismos. Para el empático, la sombra adquiere una dimensión aún más compleja y profunda, ya que no solo lidia con su propia sombra, sino que a menudo carga con la sombra de los demás, lo que hace que su viaje interior sea mucho más desafiante e intenso. Cuando los empáticos desconocen estas dinámicas, corren el riesgo de perderse en la maraña de estas sombras, confundiendo su propio dolor con el que les transmiten quienes les rodean. Sin confrontar e integrar conscientemente su propia sombra, se vuelven vulnerables a convertirse en un receptáculo de sufrimiento no procesado, tanto el suyo como el de quienes les rodean. Esta confusión genera un estado constante de ansiedad, profunda tristeza, irritabilidad, confusión o incluso una sensación difusa de impotencia y agotamiento. En esta condición, el empático experimenta no solo su propia lucha interna,
sino también una compleja red de dolor externo que absorbe sin discernir adecuadamente. Enfrentar la sombra, por lo tanto, es un paso vital para el empático que desea no solo sobrevivir a esta sobrecarga, sino florecer plenamente. Es un llamado a mirar con valentía hacia adentro y reconocer lo que se ha silenciado, rechazado u ocultado a lo largo de la vida. Este camino no es nada sencillo, requiere vulnerabilidad, humildad y una profunda disposición a afrontar verdades incómodas que a menudo preferiríamos evitar. Sin embargo, también es el camino hacia la verdadera libertad emocional y espiritual, pues solo lo conocido puede transformarse. Integrar la sombra significa permitir que estas partes ocultas se vean, sientan y comprendan, en lugar de negarlas o reprimirlas para siempre. Para el empático, este proceso puede manifestarse como el reconocimiento y la aceptación de sus propios límites, miedos, resentimientos e incluso ira, emociones que a menudo se rechazan o se consideran incompatibles con la imagen idealizada del empático como alguien siempre compasivo, altruista y dispuesto a cargar con el peso del mundo. Reconocer la sombra significa aceptar que no es necesario ser perfecto ni estar siempre disponible para el sufrimiento ajeno, que la vulnerabilidad y el autocuidado son partes esenciales del equilibrio. Esta aceptación abre el camino a la sanación y el empoderamiento del empático. Al aceptar sus propias sombras, gana autonomía sobre su vida emocional y psíquica. Deja de ser una víctima pasiva de las corrientes emocionales externas y se convierte en un agente activo de su equilibrio interno. El empático aprende a distinguir su voz interior de la cacofonía de emociones que lo rodea, encontrando un centro sólido dentro de sí mismo. Este centro se convierte en el punto de anclaje para su estabilidad y claridad ante las tormentas emocionales que experimenta. Este proceso requiere mucha paciencia y amor propio. Es importante reconocer que la sombra no es un enemigo, sino una parte esencial del ser humano. A menudo alberga energía vital que ha sido reprimida por el miedo, la vergüenza o el condicionamiento social. Abrazarla trae luz a lo oculto, transformando la oscuridad en fuerza y sabiduría. Al permitir que estas partes olvidadas ganen espacio en la conciencia, el empático amplía su capacidad de amor, compasión y autenticidad. Además, la sombra integrada transforma profundamente la relación del empático con el mundo exterior. Con menos miedo y culpa, puede establecer límites más claros y saludables, evitando perderse en relaciones codependientes o agotadoras que agotan su energía. Su empatía se vuelve más auténtica y menos reactiva, porque ya no intenta llenar vacíos emocionales ni sanar heridas ajenas. Empieza a actuar con presencia y conciencia, ofreciendo un cuidado genuino sin perder su equilibrio interior. Otro aspecto fundamental de esta integración es que permite al empático reconocer y deshacer patrones emocionales heredados de su linaje familiar, social o cultural. Los empáticos a menudo cargan no solo con dolor personal, sino también con dolor ancestral, sombras que se extienden a lo largo de generaciones y se manifiestan como traumas no resueltos, creencias limitantes, miedos profundos o comportamientos repetitivos. El trabajo con la sombra, por lo tanto, es también un proceso de liberación de estas cadenas invisibles que le impiden vivir plena y auténticamente. Este proceso de conciencia y liberación puede ser profundamente transformador, pero también doloroso. Requiere valentía para afrontar nuestras propias heridas y los patrones que con tanta desesperación intentamos evitar. Pero también es una oportunidad única para que los empáticos se conviertan en verdaderos alquimistas del alma. Al transmutar sus sombras en sabiduría, transforman su don en una fuerza creativa, sanadora e iluminadora. Dejan de ser rehenes del dolor ajeno y se convierten en agentes de luz, iluminando su propio camino y en consecuencia el de quienes se cruzan en su camino. El empático que enfrenta su sombra con valentía, amor y paciencia alcanza una nueva dimensión de libertad. Se vuelve capaz de amar sin miedo, de sentir sin perderse, de estar presente sin cargar con el mundo a cuestas. Su sensibilidad se convierte en un canal para una conexión profunda y auténtica, dejando de ser una carga demasiado pesada. Esta libertad no es un estado estático, sino una práctica diaria de cuidado,
respeto y presencia consigo mismo y con los demás. Este viaje requiere que el empático aprenda a valorar su propio tiempo y espacio, reconociendo la importancia del silencio y la soledad para renovar su energía. Es al encontrarse consigo mismo que encuentra la fuerza para seguir sirviendo al mundo sin agotarse, para dar sin perder, para amar sin ser anulado. Este delicado equilibrio es la esencia de la verdadera empatía, una que no consume, sino que sostiene, que no diluye, sino que fortalece. Al encontrarse con la sombra, el empático descubre que la verdadera sanación no reside en huir del dolor, sino en aceptarlo con compasión y conciencia, permitiendo que se transforme en sabiduría y crecimiento. Es en este proceso que encuentra su autenticidad más profunda, su fuerza interior y su equilibrio duradero. Así, el empático se convierte en un faro para sí mismo y para los demás, iluminando el camino hacia la integración y la libertad. Esta es la transformación que todo empático está llamado a experimentar: la valentía de mirar hacia adentro, la humildad de aceptar cada faceta de sí mismo y la sabiduría para afrontar las complejidades emocionales con amor y equilibrio. Solo entonces se puede celebrar verdaderamente el don de la empatía, no como una carga, sino como un puente hacia la sanación, la conexión y la trascendencia. El camino del empático consciente implica inevitablemente dominar los límites energéticos, esa habilidad vital que garantiza la preservación de la propia esencia frente al vasto y a menudo turbulento campo emocional que nos rodea. Contrariamente a lo que muchos imaginan, este límite no es un muro rígido que separa y aísla, sino una membrana delicada y permeable que regula lo que puede entrar y lo que debe ser repelido. Es el sutil y poderoso arte de establecer límites que protegen sin cerrar, que permiten la conexión sin fusión, que mantienen el equilibrio entre sentir al otro y preservarse a uno mismo. Muchos empáticos experimentan un drama silencioso y continuo, la sensación de una invasión constante de energías externas, como si fueran esponjas psíquicas que absorben todo lo que les rodea, sin filtros, sin defensas. Esta sobrecarga emocional genera un desgaste profundo y persistente, causando agotamiento físico, mental y espiritual. Es común que el empático inconsciente experimente episodios de lo que podríamos llamar colapso empático, momentos en los que pierde por completo el contacto consigo mismo, convirtiéndose en rehenes de las emociones ajenas, en una especie de naufragio interno. Por lo tanto, aprender a reconocer y respetar los propios límites energéticos es condición indispensable para que los empáticos ejerzan su don sin agotarse. Este aprendizaje comienza prestando atención al cuerpo, que es un mapa preciso y un sensor fiable. La tensión inexplicable, la fatiga repentina, la irritabilidad repentina, los sentimientos difusos de malestar o ansiedad son señales de que los límites internos son frágiles o están rotos. Ignorar estas señales es como caminar sobre una cuerda floja sin red de seguridad, arriesgándose a caer en el abismo del agotamiento emocional. La práctica de la protección energética, a menudo descuidada o incluso desconocida para los empáticos, se convierte en una necesidad diaria y fundamental. Técnicas aparentemente sencillas, como visualizar una luz protectora que rodea el cuerpo, ejercicios de respiración consciente para conectar con el presente y el uso de cristales, hierbas o sonidos que elevan la frecuencia vibratoria, no son meros rituales mágicos, son manifestaciones del poder interior que cada empático posee, el cual puede activarse mediante una firme intención y una disciplina constante. Más que eso, la protección energética implica el desarrollo de una profunda conciencia emocional. El empático necesita aprender a identificar qué emociones son genuinamente propias y cuáles son importadas de otras personas o del entorno. Esta distinción es delicada, ya que las emociones ajenas llegan disfrazadas, mezclándose con las propias, resultando confusas y abrumadoras. Pero es precisamente esta capacidad de discernimiento la que permite al empático mantener su claridad y autenticidad, evitando la confusión que lleva a la pérdida de equilibrio. La vulnerabilidad del empático, lejos de ser una debilidad, es una invitación a profundizar en el autoconocimiento y la autocompasión. Esta extrema sensibilidad,
suele ir acompañada de una crítica interna severa, que impone juicios severos y una constante sensación de incompetencia. La creencia errónea de que ser vulnerable es sinónimo de debilidad alimenta la culpa y la vergüenza, dificultando aún más la experiencia del empático. Deconstruir estas creencias limitantes y cultivar una perspectiva compasiva sobre uno mismo es, por lo tanto, un paso esencial para desarrollar la fortaleza interior. Además, el empático consciente aprende la importancia de desconectarse energéticamente cuando es necesario. Esta habilidad no implica aislarse del mundo ni evitar relaciones, sino saber cuándo retirarse para preservar la integridad física, mental y espiritual. Como un guerrero sabio que sabe exactamente cuándo avanzar o retroceder, el empático aprende a navegar dinámicas emocionales complejas con sabiduría y equilibrio, evitando el agotamiento innecesario y manteniendo intacta su esencia. El equilibrio entre la apertura y la protección es clave para la sostenibilidad del don empático. Sin esta armonía, el empático se convierte en víctima de sus propias emociones, incapaz de mantener la salud en todas sus dimensiones. Con esta conciencia, en cambio, su sensibilidad se transforma en una poderosa herramienta para la conexión genuina, la sanación y el crecimiento personal y colectivo. El empático se convierte en un canal de luz, pero sabe cuándo cerrarse para preservar su llama interior. Es importante destacar que esta construcción de límites energéticos no es un acto puntual ni definitivo, sino un proceso continuo y dinámico. Los límites de un empático no son estáticos, se ajustan, expanden y contraen a medida que evolucionan sus necesidades, experiencias y niveles de conciencia. Es un proceso vivo que requiere vigilancia constante, flexibilidad y amor propio, ya que el mundo emocional es fluido, impredecible y en constante cambio. De esta manera, el empático consciente recorre el mundo ya no como un receptor pasivo y vulnerable, sino como un guardián activo de su energía y alma. Abraza y transforma el dolor ajeno sin perderse a sí mismo, equilibrando entre dar y recibir, entre sentir profundamente y permanecer íntegro. Es esta delicada armonía la que hace del empático un ser único, capaz de irradiar luz y amor, incluso en medio de las tormentas emocionales que enfrenta. Esta capacidad de permanecer íntegro, firme y presente ante el caos emocional es lo que diferencia al empático maduro, empoderado y consciente de quien aún lucha por sobrevivir al peso de su don. Es el camino hacia la verdadera libertad interior, donde la empatía deja de ser una prisión invisible y se convierte en un portal hacia la trascendencia, hacia la auténtica expresión del alma, hacia una conexión profunda e iluminada con el mundo y con los demás. El empático que domina sus límites energéticos, vive una vida de equilibrio y armonía, donde la sensibilidad se celebra como una fuerza vital, no como una carga dolorosa. Experimenta la belleza de sentir sin perderse, de amar sin ser anulado, de estar presente sin perder su plenitud. Esta es la máxima expresión del don de la empatía, la capacidad de ser profundamente humano, vulnerable y a la vez increíblemente fuerte. Así, construir y respetar límites energéticos es la base sólida sobre la que el empático puede construir una vida plena, auténtica y significativa. Es la práctica diaria del autocuidado, la que permite cuidar a los demás sin perderse, amar sin sufrir y existir en el mundo con integridad y ligereza. Esta es la verdadera maestría de la empatía, ser una luz que calienta, ilumina y transforma, sin apagar jamás la llama interior. El camino del empático consciente también implica un aspecto a menudo pasado por alto o profundamente malinterpretado: el poder transformador del silencio y la presencia no reactiva. En medio de la agitación emocional que lo rodea, emociones intensas, dolor ajeno, llantos invisibles, el empático aprende que no todo dolor necesita una solución inmediata, ni toda angustia debe desencadenar una respuesta automática o una necesidad urgente de actuar, arreglar o controlar. Existe una sabiduría ancestral, casi sagrada, en el simple acto de ser, permanecer presente sin interferir, permitir que las emociones fluyan y se manifiesten sin la compulsión de dominarlas. Este silencio activo y consciente es paradójicamente una de las formas más poderosas de cuidado,
para los demás y, sobre todo, para uno mismo. Cuando los empáticos se permiten este espacio de silencio interior, crean un espacio de seguridad y descanso, donde la energía puede estabilizarse, y donde las emociones, tanto las propias como las ajenas, pueden acogerse sin la precipitación de una reacción. Esta delicada pausa invita al otro a encontrar también su propio ritmo de sanación, su momento único y personal para afrontar sus sombras, miedos y dolor. Esta presencia silenciosa, libre de juicios, expectativas y ansiedades, es un profundo acto de amor que respeta la autonomía y la singularidad del camino de cada persona. Es común que los empáticos sientan presión, ya sea interna, impulsada por su propio deseo de ayudar, o externa, derivada de las expectativas sociales o familiares, para ser la solución inmediata, el consuelo constante, el refugio indestructible. Esta presión puede ser increíblemente agotadora, ya que el empático termina olvidando sus propias necesidades y límites por el bien de los demás. El silencio consciente, entonces, surge como una herramienta indispensable para romper este ciclo destructivo. Permite al empático reconectar con su propio centro, restaurando su energía y fortaleciendo su capacidad para una empatía genuina y sostenible. Además, esta práctica enseña al empático a cultivar el espacio entre los estímulos externos y su respuesta emocional. En este tenue intervalo reside la verdadera libertad, la capacidad de elegir cómo actuar en lugar de reaccionar impulsivamente. En lugar de dejarse llevar por las emociones ajenas, el empático consciente aprende a respirar hondo, hacer una pausa y actuar con sabiduría y equilibrio. Esta elección consciente le impide perderse en los dramas ajenos, permitiéndole preservar su integridad emocional y psicológica. Naturalmente, este proceso requiere mucha paciencia, disciplina y práctica. La tendencia natural del empático, impulsada por su mayor sensibilidad, es responder de inmediato al sufrimiento ajeno, intentando aliviar el dolor, resolver problemas y sanar heridas. Sin embargo, al cultivar el silencio y la presencia, descubre que no todo el dolor tiene que ser soportado por él, ni todos los problemas deben resolverse a su costa. A veces el mayor regalo que puede ofrecer es simplemente estar ahí, plenamente presente, sin prisas, sin expectativas, simplemente acogedor. Esta postura transforma profundamente las relaciones interpersonales del empático. En lugar de involucrarse en conflictos emocionales o dramas agotadores, se posiciona como un observador amoroso y presente, reconociendo el dolor del otro sin dejarse consumir por él. Esto crea un espacio para respirar y autenticidad para ambos, permitiendo que la relación se desarrolle de una manera más sana, equilibrada y auténtica. Esta madurez relacional es uno de los frutos más valiosos de la empatía consciente. Al adoptar esta postura, el empático se convierte en un espejo para el otro, no uno que simplemente refleja heridas y limitaciones, sino uno que revela fuerza, potencial y capacidad de superación. Ofrece una invitación silenciosa y poderosa para que el otro encuentre su propio camino hacia la sanación, sin intervenciones invasivas, sin presión para ser diferente, simplemente respetando su proceso único y sagrado. Es importante enfatizar que este estado de presencia consciente no equivale a aislamiento ni desapego emocional. Al contrario, es un compromiso profundo, genuino y sensible, pero que se da dentro de límites claros y saludables. El empático aprende a amar y apoyar sin autonegarse, a conectar sin perder su identidad, a brindar apoyo sin autosacrificio. Esta madurez emocional permite que su empatía sea un verdadero acto de servicio y no una fuente de sufrimiento constante. En medio de toda esta reflexión, me gustaría invitarlos a detenerse y pensar cómo han estado ejercitando su presencia en sus relaciones. ¿Han experimentado el poder del silencio consciente? ¿Qué desafíos enfrentan al intentar crear este espacio de pausa entre el sentir y el actuar? Compartan sus experiencias y reflexiones en los comentarios. Cada historia es una luz que ilumina el camino colectivo de los empáticos en busca del equilibrio y la conciencia. Al abrirte a este intercambio, fortaleces tu propio camino y ayudas a otros a encontrar voz, apoyo e inspiración.
Recuerda, la empatía consciente es una práctica continua de aprendizaje y crecimiento. Juntos, construimos una red de apoyo, sabiduría y sanación que trasciende las dificultades y promueve la verdadera transformación. Este espacio de diálogo y aceptación es esencial para que los empáticos reconozcan que no están solos, que su dolor y sus desafíos son compartidos por muchos, y que la fuerza de la comunidad puede ser un poderoso complemento para el trabajo interior. Por lo tanto, permítete esta conexión contigo mismo y con los demás, y descubre cómo el silencio, la presencia y el diálogo abierto pueden transformar tu experiencia empática en una fuente inagotable de luz, equilibrio y profundo crecimiento. A medida que los empáticos avanzan en su camino de autoconocimiento y dominio de su propio campo energético, se topan con una dimensión aún más profunda de su experiencia, la urgente y vital necesidad de cultivar el equilibrio entre dar y recibir. Esta armonía, a veces subestimada, no es meramente práctica o superficial, sino una delicada y esencial danza para mantener su salud emocional, mental, física y espiritual. Para el empático, cuya naturaleza tiende a dar con intensidad, el verdadero reto reside en aprender a recibir, permitir que la vida, las personas y el universo también nutran su alma con cariño, apoyo, amor y reconocimiento genuino. El desequilibrio entre dar y recibir es una de las causas más comunes y profundas de agotamiento, sufrimiento y desconexión que enfrentan las personas empáticas. A menudo se encuentran en la posición del cuidador incesante, alguien que antepone las necesidades, el dolor y las expectativas de los demás a las suyas, sacrificando su bienestar y sus límites en nombre de la compasión, el amor y el sentido de la responsabilidad. Esta dinámica, aunque aparentemente altruista y generosa, puede convertirse en una trampa dolorosa, donde la persona empática pierde la conexión con su propia fuerza vital e identidad, convirtiéndose en una versión fragmentada, agotada e incluso resentida de sí misma. Cultivar el equilibrio entre dar y recibir surge, entonces, como un acto revolucionario y liberador para el empático. Significa aprender a decirse sí a uno mismo con la misma generosidad y amor con que se dice sí a los demás. Significa reconocer que la energía, el tiempo, los límites y la salud propios son recursos valiosos que merecen ser protegidos, honrados y valorados. Esta profunda conciencia abre el espacio para que uno se permita recibir, no solo ayuda o apoyo práctico, sino también afecto, reconocimiento, momentos de pausa, descanso y placer. Este permiso es un acto de amor propio y respeto por la vida, pues solo con energía renovada puede el empático continuar ejerciendo su don de forma auténtica y sostenible. Recibir con gratitud es también una forma de honrar la propia existencia y la vida que late en nuestro interior. Para los empáticos, quienes a menudo han sido condicionados por creencias culturales, familiares o personales a creer que su valor reside en dar sin límites, esta práctica puede despertar sentimientos incómodos como culpa, inseguridad o miedo a parecer egoístas o negligentes. Sin embargo, es fundamental comprender que el acto de recibir no disminuye la generosidad ni el compromiso con los demás, al contrario, los enriquece, porque es en la plenitud y el equilibrio que la donación se vuelve sostenible, profunda y verdadera. Este equilibrio entre dar y recibir también se manifiesta en la calidad y la naturaleza de las relaciones interpersonales del empático. Cuando aprende a establecer límites claros y cultiva la capacidad de recibir, atrae a sus vidas conexiones más sanas, armoniosas y equilibradas, relaciones donde existe un intercambio genuino, respeto mutuo, reconocimiento y cuidado recíproco. Estas conexiones no agotan su energía, sino que la renuevan, no lo encierran en roles agotadores, sino que lo invitan a ser pleno, auténtico y vulnerable. Son relaciones que acogen sus necesidades y singularidad, a la vez que acogen las de la otra persona. Además, el empático consciente reconoce que el equilibrio entre dar y recibir es una vía de doble sentido que también incluye la relación consigo mismo. Cuidar la salud física, emocional y espiritual se convierte en un acto sagrado y esencial para que uno pueda continuar su misión en el mundo con vitalidad e integridad. Esto implica respetar los propios límites,
comer conscientemente, descansar cuando sea necesario, participar en actividades que aporten alegría, conexión y significado, y cultivar pensamientos, creencias y sentimientos que fortalezcan y eleven. Es importante comprender que el equilibrio no implica una división exacta, rígida o matemática entre lo que damos y lo que recibimos. Es una dinámica fluida y viva que varía según el momento, el contexto y las necesidades personales y colectivas. En ciertos momentos, el empático puede brindar más energía, atención y cuidado. En otros es esencial que reciba más para recuperarse, reequilibrarse y crecer. La clave está en la conciencia y el respeto por este fluir natural, sin culpa, vergüenza ni autocrítica, honrando su propio ritmo y sus necesidades más profundas. Para desarrollar esta conciencia, los empáticos pueden recurrir a prácticas de autoobservación, reflexión y conexión profunda consigo mismos, como el diario emocional, la meditación contemplativa, la terapia o el diálogo interno compasivo. Estas herramientas ayudan a identificar las primeras señales de desequilibrio, fatiga, irritación, frustración, resentimiento, sensación de agotamiento, y a encontrar maneras de restaurar la armonía y el amor propio. Reconocer estas señales es el primer paso para actuar con conciencia, valentía y amor. A lo largo de este proceso, el empático también aprende a valorar la reciprocidad en las relaciones, comprendiendo que recibir no es pasividad ni debilidad, sino una forma activa, poderosa y vital de participar en el ciclo de la vida y el amor. Significa aceptar que el amor y el cuidado no son solo regalos para dar, sino también regalos que enriquecen, fortalecen y amplían la experiencia y la capacidad de conexión. Esta conciencia amplia y profunda amplía la visión del empático sobre el verdadero significado de la empatía. Deja de ser un simple acto de sentir y entregarse al otro, y se convierte en una práctica integral de cuidado mutuo, donde el respeto, el equilibrio, la autenticidad y la libertad son los pilares que sustentan la verdadera conexión. La empatía consciente, por lo tanto, no se trata solo del otro, sino del encuentro genuino, profundo y sagrado entre seres completos que se reconocen y valoran mutuamente en su humanidad compartida. Al aprender a equilibrar el dar y el recibir, los empáticos crean espacio para una vida más liviana, plena, vibrante y significativa. Se vuelven capaces de transitar el mundo con la serenidad, la confianza y la alegría de quien sabe que su verdadera fuerza no reside en la cantidad que da, sino en la calidad de su presencia, la autenticidad de su amor y la sabiduría amorosa de su autocuidado. Este equilibrio es la base sólida e indispensable que sustenta el camino del empático hacia la individuación, el proceso profundo y transformador de convertirse plenamente en quien es, sin máscaras, sin pérdidas, sin confusión. Es el paso que permite que el don de la empatía florezca en su plenitud, irradiando luz, amor y sanación, sin sofocar la preciosa llama de su propio ser. Así, el empático consciente encuentra no solo protección para su sensibilidad, sino también una fuente inagotable de renovación, inspiración y expansión, que lo impulsa a vivir con integridad, pasión, equilibrio y profundo amor. Esta es la esencia del verdadero poder del empático, ser capaz de amar profundamente, cuidar intensamente, y al mismo tiempo, preservar su propia alma en toda su belleza, complejidad y trascendencia. A medida que el empático avanza en el camino de la empatía consciente, se topa con una dimensión cada vez más profunda y compleja de su experiencia, la conexión con el mundo arquetípico y simbólico que habita en el inconsciente colectivo, este vasto reservorio de imágenes, mitos y patrones ancestrales, que moldean no solo la psique individual, sino a la humanidad en su conjunto. Esta relación con el inconsciente colectivo no es meramente teórica ni distante. Para el empático, quien posee una sensibilidad agudizada y un canal abierto a estas energías sutiles, esta conexión se manifiesta vívida e intensamente, aportando tanto dones como profundos desafíos. Los arquetipos emergen para el empático como figuras poderosas y multifacéticas, que representan aspectos universales de la experiencia humana: el sanador herido, el guerrero solitario, el sabio, la madre, el embaucador, la sombra,
cada uno con una energía que puede actuar como guía, obstáculo o espejo del alma. Estos símbolos no son meras metáforas abstractas, son fuerzas vivas que operan en la psique, influyendo en pensamientos, emociones y comportamientos, y clamando por ser reconocidas, comprendidas e integradas. Los empáticos, por naturaleza, perciben estos arquetipos con especial intensidad. Sueños, visiones, intuiciones y sincronicidades se convierten en parte de su vida diaria, ofreciendo mensajes poderosos que desafían e iluminan su camino. A menudo, estos fenómenos presentan temas recurrentes, figuras que aparecen repetidamente, emociones que surgen sin una explicación clara, coincidencias significativas que parecen hablar directamente al alma. Es en este ámbito simbólico donde los empáticos pueden encontrar valiosas pistas sobre sus dilemas internos, sus bloqueos y sus potencialidades más profundas. Sin embargo, esta apertura al mundo arquetípico también conlleva riesgos. Sin preparación ni conciencia, los empáticos pueden perderse en fantasías, proyecciones o exageraciones emocionales que distorsionan su percepción de la realidad y alimentan la confusión y el sufrimiento. La línea entre la verdadera sensibilidad y la sobrecarga psíquica puede ser tenue, lo que requiere que el empático logre un delicado equilibrio entre la receptividad a los mensajes del inconsciente y la firmeza en la realidad concreta. Mantener este equilibrio requiere prácticas constantes de anclaje, autoconocimiento y discernimiento. Los empáticos necesitan aprender a escuchar sus voces internas, sin dejarse llevar por ellas, a interactuar con sus propios símbolos internos con respeto y curiosidad, pero también con una mirada crítica y racional, que evite que el mundo simbólico se convierta en un laberinto ineludible. Este enfoque equilibrado es esencial para que el contacto con el inconsciente colectivo se convierta en una fuente de crecimiento en lugar de una trampa de confusión y pérdida de control. Al integrar estas fuerzas arquetípicas, el empático amplía su visión de sí mismo y de su lugar en el mundo. Se da cuenta de que su sensibilidad no es una debilidad ni una condición aislada, sino un don ancestral que lo conecta con la red de la vida, con el alma del mundo, con el tejido invisible que une a todos los seres. Es guardián de las energías sutiles, mediador entre lo consciente y lo inconsciente, entre lo individual y lo colectivo, capaz de traducir las profundas señales que el universo le ofrece en sabiduría práctica y amorosa. Esta conciencia aporta un mayor sentido de propósito y responsabilidad. El empático comprende que su trabajo no es solo personal, sino un servicio esencial para la sanación y la evolución colectivas. Se convierte en un faro, una presencia luminosa que incluso en medio de las sombras, irradia esperanza y dirección. Su misión trasciende el ego, tocando la esencia de lo que significa contribuir a la transformación del mundo a través del autoconocimiento y la verdadera empatía. Para cumplir este rol de forma saludable y sostenible, los empáticos necesitan mantener un equilibrio continuo entre la apertura y la protección, la entrega y el autocuidado. Saben que no pueden soportar solos el peso del dolor del mundo, pero pueden ser un canal consciente, fuerte y resiliente para que las energías de sanación y transformación fluyan en armonía. Este equilibrio es un proceso de aprendizaje constante, una práctica diaria que requiere vigilancia, humildad y un profundo amor por sí mismos y por los demás. De esta manera, el empático consciente recorre el umbral entre los mundos visible e invisible, conectado con las profundidades del alma humana y las fuerzas ancestrales que forjan el destino colectivo. Se convierte en un alquimista del alma, transformando el dolor en sabiduría, el sufrimiento en compasión y el desafío en crecimiento. Esta es la máxima expresión de su don, ser un canal vivo y consciente de la energía universal que late en todo lo existente. Este viaje, aunque lleno de complejidades, desafíos y momentos de intensa lucha interior, es también uno de los más enriquecedores, significativos y enriquecedores que un ser humano puede emprender. Es un llamado a la grandeza interior, a la plena integración del ser, al cumplimiento de un propósito mayor que trasciende las limitaciones del ego
y toca la esencia de lo que significa ser verdaderamente humano. Al abrazar esta dimensión espiritual y simbólica, el empático no solo se encuentra a sí mismo, sino que también descubre el profundo significado de su existencia. Se da cuenta de que, a pesar de las sombras y las tormentas, hay una luz inextinguible en su interior, una luz que ilumina su camino e inspira el de los demás. Es en esta luz, firme y silenciosa, que se sostiene, crece y transforma el mundo que lo rodea, paso a paso, con amor, valentía e inmensa sabiduría. Llegamos ahora a la culminación de este viaje, donde todo lo explorado, las sombras, los límites, la presencia silenciosa, el equilibrio entre dar y recibir, la conexión con los arquetipos, converge para revelar la verdad más profunda sobre el empático. Su verdadera fuerza no reside en absorber el sufrimiento del mundo, sino en convertirse en un faro consciente, completo y autónomo, capaz de irradiar luz sin extinguirse, de amar sin anularse, de sentir profundamente sin perderse. Ser empático no es una carga que llevar, ni una vulnerabilidad que ocultar, es un llamado a la valentía, la sabiduría y el amor propio. Es asumir la responsabilidad de cuidar no solo a los demás, sino sobre todo a uno mismo, entendiendo que la propia integridad es el terreno fértil donde puede florecer la verdadera empatía. Cuando los empáticos toman conciencia de esta dinámica, trascienden el rol de víctimas de las emociones ajenas y se convierten en agentes activos de transformación, no solo de su propia vida, sino de la colectiva. Esta transformación es una alquimia delicada y profunda. Requiere que el empático se mire a los ojos, reconozca sus sombras e integre estas con compasión, que establezca límites con firmeza y ternura, que practique el silencio y la presencia con humildad, que aprenda a recibir con gratitud y a dar con generosidad equilibrada, que escuche e interprete las voces arquetípicas, sin perder la conexión con el aquí y ahora. Es un proceso continuo de individuación, donde la esencia del ser se revela cada vez más clara, firme y luminosa, y es precisamente este viaje que tú, quien ve este video, has sido invitado a emprender o profundizar. Tú, que has sentido una resonancia en tu corazón, que has reconocido desafíos y dones, que quizás te hayas sentido perdido o abrumado por tu propia sensibilidad, sabes que este camino es posible, que no estás solo, que dentro de ti reside una inmensa fuerza, una luz que ya brilla, aunque a veces parezca tímida u oculta. Ahora, más que nunca, es el momento de aceptar tu lugar como el empático consciente y empoderado que naciste para ser. Cultiva tu autonomía emocional, honra tu ritmo, respeta tus límites y celebra tu capacidad única de conectar profundamente con el mundo sin perderte. Tienes el derecho y el deber de vivir una vida plena, equilibrada y auténtica, donde tu don se manifieste como fuente de bienestar, crecimiento y amor. Y para continuar este viaje con más apoyo, inspiración y conocimiento, te invito a suscribirte al canal. Aquí, seguiremos explorando juntos los misterios de la psicología profunda, la empatía consciente y el autoconocimiento transformador. Activa las notificaciones para no perderte ninguna reflexión, técnica o perspectiva que te ayude a fortalecer tu luz interior y a navegar por el mundo con mayor serenidad y poder. Si este contenido te conmovió, dale a me gusta, para que más personas puedan encontrar estas palabras y esta energía sanadora. Tu apoyo es esencial para que este mensaje llegue a quienes más lo necesitan, y para que esta comunidad de empáticos conscientes crezca y prospere. Y no olviden compartir sus experiencias, preguntas o reflexiones en los comentarios. Su testimonio podría ser el puente que alguien necesita para dar el siguiente paso. Juntos, construimos un espacio seguro, acogedor y enriquecedor donde cada historia se valora y cada voz se escucha. Eres parte esencial de esta transformación colectiva. Al cuidarte, contribuyes a un mundo más compasivo, consciente y equilibrado. Siéntete privilegiado de estar aquí, de permitir esta profunda conexión con tu esencia, de elegir convertirte en el empático que ama sin perderse, que siente sin ahogarse, que vive con autenticidad y fortaleza. Esto no es solo un video, es una invitación a una revolución interior, un llamado a que abraces tu sensibilidad como un tesoro y camines con valentía hacia tu luz. La transformación ha comenzado,
y tú eres el protagonista de esta historia. Gracias por estar aquí, gracias por confiar en ti mismo, gracias por elegir la libertad emocional y la plenitud de tu ser. Hasta el próximo encuentro, donde juntos seguiremos descubriendo los caminos del autoconocimiento y la empatía consciente.